transmitiendo con responsabilidad, conectando culturas, informando sin fronteras. Somos identidad, somos compromiso. Teledajabón, la televisión de la frontera. Una entrega más de su programa jurídico informativo de la frontera, Cápsula Legal, por Teledajabón, Canal 26, de Montecristi Dajabón, Cablevisión, con la licenciada Giselle de León. El día de hoy contamos con la presencia de la distinguida abogada, licenciada Gioconda Solís, abogada adscrita a la defensa pública de este Distrito Judicial de Dajabón. Hola, buenas tardes. Para mí es un placer acompañarlo una vez más en este programa donde se nutren la ciudadanía de lo que son los aspectos legales y que se encuentran en la palestra pública. En el día de hoy vamos a tratar el tema reincidencia y conducta delictiva. Hablando de reincidencia, licenciada, ¿qué es la reincidencia? La reincidencia es un término jurídico que se encuentra en nuestra normativa procesal penal, que se refiere a cuando una persona es condenada por un delito y vuelve a cometer, luego de haber hecho esa condena, nuevamente ese delito, el mismo tipo penal por el cual fue condenado. Entonces, ahí se configura lo que es la reincidencia. Cometer, o sea, ser reiterativo. Ser reiterativo en esa conducta delictiva. Por ejemplo, a Juan lo condenaron a 5 años por robo agravado, un ejemplo. O droga. O droga. Y Juan cumple su pena desde los 5 años y a los 6, luego de salir, vuelve y comete robo y el tribunal lo puede establecer que es el mismo reincidente en ese tipo penal. La reincidencia, ser reiterativo en la conducta delictual, agrava la situación de la parte procesal. Claro, la reincidencia le agrava la situación en la parte procesal, la reincidencia. Hay un término también que lo confunde mucho, que es la reiteración delictiva, que no es lo mismo reincidencia que reiteración delictiva. La reiteración delictiva es un término jurídico que tú no necesitas necesariamente estar condenado, tú puedes cometer varios tipos penales, incluso envuelto el proceso sin haber habido una condena. Entonces muchas personas confunden lo que es la reincidencia con la reiteración delictiva. Entonces, ¿qué podría ser una reiteración delictiva? Una reiteración delictiva es que a mí me arresten en el día de hoy por droga, no me conozcan medida, o me conozcan una medida y en el transcurso del proceso me da una presentación periódica y en el transcurso de ese proceso penal yo vuelvo y cometa ese tipo penal o varios tipos penales de ese mismo tipo y yo siga en el mismo proceso, sea delictiva, reiterativa en ese tipo penal, aun si no hay una condena. Entonces eso se ve mucho ahora en lo que es el nuevo Código Procesal Penal, en que incluso uno de los motivos por el cual se puede imponer la prisión preventiva es la reiteración delictiva de la persona imputada. Entonces, eso significa que si yo tengo un proceso abierto, no es una condena, que sería otra situación tal como usted ha establecido, y yo tengo un proceso abierto porque tengo una presentación periódica y una garantía económica, una fianza, como le conoce mayormente a la sociedad, y un pedimento de salida, otra medida diferente de la prisión preventiva, pero otra vez fui al tribunal con otro proceso, ese primer proceso que tengo en medida de coerción diferente de la prisión, ¿me puede perjudicar en este nuevo proceso? Claro, porque si la fiscalía le demuestra al tribunal que va a conocer de la medida de coerción, de que ya usted tiene un proceso abierto y que ha sido arrestado anteriormente por ese mismo tipo penal, él va a verificar que ciertamente hay una reiteración delictiva, aunque no hay una condena, porque eso es lo que se trata de la reiteración delictiva. La reiteración delictiva no hay condena. Para la residencia sí debe de haber una condena irrevocablemente juzgada. Okay. O sea, con respecto a la reincidencia, si a mí me condenan a 5 años de privación de libertad por un tipo penal, violación a la ley de droga, que era 5188, violación al artículo 379 del Código Penal, que es el robo, o 330, que es violación, y así sucesivamente. Entonces yo tengo esa condena, pero estoy en libertad. Y
En ese tránsito, yo presenté un recurso de apelación en contra de esa decisión que me condena a 5 años. Pero ese recurso de apelación no se ha conocido. Tengo una casación en la Suprema Corte y no se ha conocido. Y cometo una violación a la ley y me llevan al tribunal. ¿Se me puede agravar la situación o no el hecho de que yo fui una condena? Yo entiendo que criterio de la licenciada, que no. ¿Por qué? Porque esa sentencia aún no es definitiva, y recuerden que las sentencias, para ser definitivas, debe de ya agotar todas las fases de un proceso penal. Que la Corte, en el caso del ejemplo que usted pone, que la Corte haya confirmado esa sentencia y que la Suprema haya confirmado esa sentencia. Ya cuando la Suprema haya confirmado esa sentencia, pues ok, la sentencia es definitiva y irrevocablemente juzgada. Pero si la sentencia aún no, la Suprema Corte de Justicia no ha decidido sobre ese recurso de casación que usted ha establecido o que ha depositado, aún esa sentencia no es irrevocablemente juzgada, aún esa sentencia no es definitiva. Entonces no entiendo que no se configura la reincidencia, porque para que se configure la reincidencia debe de haber una condena definitiva que haya condenado a usted por ese tipo penal. Sí, y ciertamente es un criterio aceptado. Hemos tenido procesos en nuestro caso donde el órgano acusador, el Ministerio Público, ha presentado sentencia condenatoria de un tribunal colegiado o unipersonal, que son los tribunales que emiten sentencia y sentencia condenatoria, y lo han presentado ante un tribunal para justificar de que ya el imputado ha sido condenado anteriormente y demostrar la reincidencia. Y en cuanto al fondo, los tribunales no han dado valor probatorio a esa sentencia porque no se le ha demostrado que esa sentencia es definitiva. Porque te voy a decir una situación: para que una sentencia sea definitiva, en el caso que tú pones, y me ha pasado también a mí en procesos penales, donde la Fiscalía presenta una sentencia condenatoria del Tribunal de Primer Grado, un ejemplo colegiado, y dice que el imputado es reincidente en ese tipo penal. Y que ya fue condenado. Pero hay una situación: el Tribunal de Ejecución, que es que ejecuta esa sentencia, aún no ha establecido de que ciertamente esa sentencia se ejecutó o que el imputado cumplió esa condena. Porque si ya la Suprema Corte me dice a mí que esa sentencia es definitiva, debe de mandar la ejecución, y ejecución, que es el tribunal que se encarga de ejecutar las sentencias, no ha ejecutado esa sentencia, pues entonces tiene que haber una certificación de ese tribunal que le diga al tribunal que esa persona fue condenada o es definitiva esa sentencia respecto a la condena impuesta, y que la sentencia es definitiva o que el mismo cumple esa condena. Pero si no hay una certificación del tribunal de ejecución que diga que el imputado cumplió esa condena, que es definitiva, entonces no hay forma de verificar que la misma ya tiene la cosa irrevocablemente juzgada. Sí, porque hay una situación también, porque y es lo que hemos dicho, yo sé que usted también, inclusive no se ha presentado una sentencia de la Suprema Corte de Justicia que rechace un recurso interpuesto por la parte recurrente, imputada en este caso. Y habría que ver, porque aún presentando esa sentencia de la Suprema, todavía hay brechas abiertas, que siendo el derecho a recurso o a recurrir toda decisión desfavorable un derecho fundamental, establecido en la Constitución Dominicana y en todos los tratados internacionales, en las diferentes convenciones ratificadas por el Estado Dominicano, de las cuales somos signatarios. Entonces hay una situación, todavía la Suprema me ratifica una condena, pero yo puedo recurrir en revisión de sentencia ante la misma Suprema Corte de Justicia si se dan los requisitos. Puedo recurrir en revisión ante el Tribunal Constitucional. Todavía yo tengo brechas abiertas. Entonces, buen derecho. Pero incluso eso sería presentando la sentencia de la Suprema. Pero presentar una sentencia condenatoria deja mucho más brechas abiertas, porque tú no me has dicho si yo tengo un recurso de la Corte, de la misma Suprema, o si ejecución está ejecutó esa sentencia, porque el tribunal que ejecuta la sentencia es de ejecución, como ya hemos dicho. Y entonces la institución o el órgano o el tribunal competente para establecer de que esa sentencia ya es definitiva e irrevocablemente juzgada es ejecución. Entonces, si no hay una certificación o un auto de ese tribunal, entonces esa sentencia no puede ser el tribunal o no puede ser la Fiscalía de que la persona es reincidente. Y un tribunal de juicio no podría valorarla para tomar en cuenta reincidencia ahora. Patrón de conducta, quizá. Patrón de conducta, pero
Y yo soy mucho más extremista. El patrón de conducta no puede valorarme porque, y si esa sentencia mañana, si tú me valoras el patrón de conducta en ese proceso y mañana la corte, como lo ha hecho, anula esa decisión y dicta una sentencia de absolución, o la misma Suprema lo puede hacer también, entonces ya eso es otra situación. Pero con respecto a lo de la medida de cohesión, que aunque la ley 1015 que modificó el Código Penal vigente, que databa del 2002, y esa ley 1015 establecía que el tribunal podía verificar el comportamiento del imputado durante ese proceso o otros procesos anteriores, pero entendemos que esta ley, la modificación nueva, la vigente, porque mira, la ley 1015 más específica, cuando establece el comportamiento del imputado, que todavía se mantiene durante el proceso, o sea, cómo se comportó el imputado durante el proceso del cual se investiga, o otros anteriores. Pero ¿qué pasa? Más clara, la reiteración delictiva, o sea, no necesariamente tiene que haber una condena, no necesariamente que usted haya sido arrestado o que le hayan conocido una medida anteriormente y que usted aún en el proceso abierto se encuentra cometiendo hechos delictivos, entonces ahí sí se configura lo que es la reiteración delictiva, y no se encuentra únicamente en el tema de la medida de coerción, se encuentran hasta para los criterios de oportunidad, se encuentran más de 5 veces. Que usted tenga cansado un tribunal de esa gente que vive mire, Giselle, se encuentra más de 5 veces la reiteración delictiva en el nuevo Código Penal Dominicano, el nuevo Código Procesal Penal Dominicano. Yo entiendo que es una novedad, realmente hasta para los acuerdos, porque antes se hacían los acuerdos y quien tenía que verificar la reiteración delictiva del imputado era el tribunal. Ahora le abre la brecha a la fiscalía de que acepcionó el acuerdo porque la persona es reincidente, reiterativo. Yo decía hoy en un proceso que tuve tribunal y lo he reiterado muchas veces, la ley es dura, pero es la ley. En su caso particular, usted está en la defensa, mayormente representa la parte imputada. En el caso mío, estoy desde ambas partes, puedo estar tanto de la defensa como querellante. Generalmente uno lo hace como defensa, que es el caso que más el imputado se ejerce más desde la parte imputada que de la parte querellante, pero aún así, como jurista, como experto en la materia, decimos, bueno, la ley es dura, pero es la ley, pero es que hay imputados, hay personas que son constantes reiterativamente viven, no vamos a decir cometiendo el hecho, porque decir cometer un hecho, habría que situarse en el punto de que ya esa persona fue condenada y claro, específicamente lo cometió. Y como hay un principio de presunción, todo el mundo se presume inocente y siempre hemos abogado porque eso se garantice de que hasta que no existe una sentencia usted sea asumido como inocente. Pero sí hay personas que son muy reiterativas en ser llevadas para no caer de decir que son cometiendo el hecho, porque no hay una sentencia, pero son constantemente sometidas a procesos, que son constantemente investigadas, se le está imputando una violación, entonces hoy tenemos gente que usted conoce, que yo conozco, que por ejemplo en el juzgado de paz son constantes, que entran, salen del sistema. Entonces por ello el legislador ha llevado a esta situación de que el comportamiento reiterativo de una persona, porque no es posible que usted esté todos los días en un tribunal investigado, o la tienen en contra suya, o usted ciertamente está en el lugar equivocado, o está en el lugar donde se comete el hecho. Entonces por ello el legislador ha dicho, espérate, tú no puedes estarme todos los días en el tribunal. Entonces, en esa tesitura es que ha establecido que se tome en consideración el comportamiento reiterativo, porque hay personas, y como hay un principio de igualdad, pero ese principio de igualdad no es absoluto. No, y yo te voy a decir una cosa. No, y que hay un tema con el principio el tema de la igualdad y de la equidad, que los derechos fundamentales no son absolutos. Entonces, yo, que no he ido nunca a un tribunal, y voy hoy, el legislador, el juzgador no puede darme el mismo trato posiblemente. O sea, hay tipos penales que he tomado en consideración que yo no he ido nunca a ese tribunal y que posiblemente se presente una certificación de que yo no tengo proceso abierto. No se me puede dar el mismo tratamiento
y vamos a situarnos en el hecho de que hay procesos donde hay pluralidad de imputados. Entonces, en esas atenciones, un proceso donde tiene pluralidad de imputados, por estrategia de defensa, podría una defensa decir, bueno, pero aquí está el imputado mío, tiene arraigo, no tiene una conducta reiterativa porque no se le ha presentado, y otro imputado que posiblemente tenga los mismos arraigos que el mío o que no lo tenga, y tenga sea reiterativo en esa conducta. Entonces, podría yo alegar que el mío, que no es reiterativo, se me dé otra medida diferente al otro que tiene, porque somos de la misma barra, pero tenemos intereses particulares. Si estamos acusados de un robo en conjunto, pero usted no tiene arraigo, pero yo tengo, el tribunal tiene que verificar esa situación. O usted es reiterativo y el Ministerio Público le ha presentado eso. Yo me voy a defender de que el mío no se le ha podido presentar eso. Mira, yo te voy a decir una cosa, y es un criterio propio mío y siempre lo he establecido. Yo considero que como defensora pública, donde mayormente nuestros usuarios son más reiterativos que cualquier defensa privada, usted sabe que aquí conocemos de todo tipo penales, yo he establecido que la reiteración delictiva llega un momento que choca con lo que es la presunción de inocencia, que es un principio fundamental. ¿Por qué? Porque si a mí todavía viene la fiscalía y le presenta al tribunal 3 medidas de coerción de que yo desde enero del 2026 se me han conocido 3 medidas de coerción o me están investigando por 3 hechos diferentes, viene y le dice al tribunal de que yo soy reiterativo, pero ahí entro yo y establezco, pero es que tú me estás diciendo a mí que yo soy reiterativo, pero hay una situación y un derecho fundamental que me asiste, que es la presunción de inocencia, y hasta que no se verifique irrevocablemente que yo he sido condenado, que ciertamente yo cometí ese hecho, y no se me verifique de que ciertamente se encuentra la responsabilidad penal mía comprometida respecto a esas 3 investigaciones que tú me tienes, yo entiendo que no deberíamos hablar de reiteración delictiva, porque puede ser mañana que yo no haya cometido uno de esos hechos que tú me estás investigando y me den una prisión preventiva porque supuestamente yo soy reiterativo. Entonces yo he establecido varias veces en el tribunal que antes del tribunal establecer de la prisión preventiva por la reiteración delictiva, debe verificar ciertamente que no se cumplan o que no se encuentren establecidos o fundados los demás principios que establece el 330 para la imposición de la medida de coerción, de la prisión preventiva. Porque si una persona tiene arraigos, se ha presentado, tiene un domicilio real y efectivo y tiene una identificación cierta y precisa, y hay una persona que se hace garante personal, y en el proceso anterior que se encuentra investigando no tuvo un comportamiento digamos mal, ¿por qué tiene que el tribunal considerar la reiteración delictiva? Ahora bien, no que no acepto lo que establece la ley, porque la ley es la ley, claro. Para que un tribunal, yo siempre he dicho, para que un tribunal establezca de que el imputado se imponga la prisión preventiva por la reiteración delictiva del imputado, debe de verificar que ciertamente el imputado no cuente con arraigos, con los demás arraigos, que él mismo, los comportamientos que ha tenido en otros procesos, que no tiene identificación de manera cierta y precisa, que no cuenta con un arraigo familiar, social, laboral y demás cosas, antes de utilizar ese mecanismo que le pone el legislador para imponer la prisión preventiva, porque yo tengo decisiones del tribunal que la ha impuesto únicamente por la pena imponer en caso de condena, y podemos llevar un libro de arraigo y aún el tribunal la considera. Mira, dicen por ahí, y yo estoy totalmente de acuerdo, que todo lo que es legal no es justo. No. Yo comparto parte de lo que ha dicho. Realmente, en el año 2017, yo en la defensa, cuando era defensora pública, solicité mucha inconstitucionalidades, el recurso de inconstitucionalidades por el control concentrado de constitucionalidad que tiene el Tribunal Constitucional. El año 2017, el Tribunal Constitucional falló un recurso que yo presenté de inconstitucionalidad del artículo 229, que en el año 2017 estaba, 2014, 2015, 16, 17, estaba mucho de moda. Hoy se habla de lo que tú estás estableciendo de reiteración delictiva. Para esa época se hablaba mucho de gravedad del hecho y de la pena a imponer, porque lo establecía la ley 1015.
de ese, que estaba vigente en ese momento, que modificaba el Código Procesal Penal. Resulta que yo estaba cansada de litigar diario y escuchar jueces que ponían la prisión preventiva por la gravedad del hecho y la pena impone. Por la gravedad de la pena impone. Entonces yo planteé un recurso de inconstitucionalidad del artículo 229 del Código Procesal Penal vigente, y yo decía al Tribunal Constitucional: gravedad del hecho. ¿De cuál hecho? De un hecho que usted no me ha aprobado, de un hecho que yo llego siendo inocente a atención permanente, de un hecho que yo todavía me pueden llevar a instrucción a colegiado y soy inocente, de un hecho que yo todavía, condenándome en un tribunal de juicio, sigo siendo inocente porque no hay una sentencia irrevocable, y usted me está imponiendo prisión preventiva por la gravedad de ese hecho. Pena imponer, ¿de cuál pena? De un hecho que a mí no me han juzgado, que no me han condenado. Entonces usted me está poniendo prisión preventiva por la gravedad del hecho y por la pena imponer. Entonces, de allá para acá vino este SEC y estableció que no era violación al principio de presunción de inocencia, sino que era que el legislador había tomado en cuenta que habían ciertos tipos penales que eran graves, que había un control de los hechos punibles que se le imputaban a una persona que estaban a cargo del legislador, y el legislador había previsto en esas atenciones la gravedad del hecho y la pena a imponer, porque los derechos constitucionales no son absolutos, y como la libertad no era absoluta y había cierta restricción al derecho a la libertad, entonces eso era uno de los parámetros que el juzgador debía considerar, y por tanto me rechazaba la inconstitucionalidad al artículo 229 del Código Procesal Penal. Entonces, con respecto ahora que el legislador ha traído consigo esta condición y dice, bueno, la conducta delictiva, ciertamente, y yo decía el otro día en una medida de cohesión, iba mucho más allá y establecía, porque está bien, ya el legislador lo estableció, no se ha presentado ninguna inconstitucionalidad hasta ahora con respecto a esa situación, y los jueces se están tomando en consideración ese artículo 229, que aunque es legal hasta este momento porque no hay ninguna inconstitucionalidad en contra de, pero no es justo. No es justo. Entiendo que no. Entonces, pero hay una situación. Yo decía con respecto a un hecho, me presentaron una medida de cohesión para probarme la conducta delictiva reiterativa del imputado, procesos de medida de cohesión de hace 5 y 6 años. Y yo decía entonces yo ponía de frente un principio procesal, que es el principio de indubio pro reo, que la duda debe favorecer al imputado, sumado al misma normativa también, sumado a que establece que debe presumirse mi inocencia hasta que no exista una sentencia irrevocable. Entonces yo decía, una solicitud de medida de coerción donde se me impone medida de coerción, donde en esa medida que se me impuso hace 5 o 4 años. ¿Qué pasó con ese proceso? Porque yo tengo, si bien me está presentando la conducta hace tiempo que delictiva, la etapa preparatoria, debe presumirse el tribunal que si usted no me ha dado una sentencia condenatoria a este tribunal para probarme la conducta delictiva o reincidencia del imputado, eso ya yo tengo una extinción de la acción penal, es un proceso que pasó hace 4 años, o me lo descargaste, o si no me ha presentado acusación. Cuando tú me traes la medida de cohesión, tú tienes el proceso abierto. ¿Por qué tú no me has presentado como un acusado una acusación formal? O yo debo presumir como juzgador frente a una medida de cohesión, una resolución de medida de cohesión que tú me traes de hace 4 años, que el proceso le dieron extinción. Porque tú debes asumir la duda a favor del imputado. Le dieron una extinción, no presentaste acusación porque no tiene prueba. Le dieron un auto de no lugar, archivaste el caso, lo descargaron y tú no quieres presentarme la sentencia de descargo, y de manera desleal me está trayendo la resolución de medida hace 4 años. Si tú no me presentas la acusación hace 4 años, hay una negligencia de tu parte como órgano acusador. Entonces tú no puedes valorarme esta conducta supuestamente delictiva, entre comillas, cuando tú me traes una resolución de hace 4 años. Es que es imposible, porque hay muchas cosas. Porque si es que tú me traes una en abril me impusieron medida de coerción de 6 meses,
de medida de cohesión, el imputado sujeto, y estamos en mayo, podría el juez valorarme un poquito más y decirme, bueno, fue en abril, tiene 6 meses, esa medida está abierta. Está abierta, el Ministerio Público está en plazo para presentar cualquier acto conclusivo de lo que establece la normativa, pero no haciendo con 4 años. Entonces es un punto que el juez debe valorar y hacer esa interpretación a favor del imputado y no tomar que esa consideración esa supuesta conducta delictiva. Yo tuve un caso donde el Ministerio Público trajo la solicitud de medida de coerción, no así ni siquiera la resolución, y le establecía al tribunal, es que es imposible que ese tribunal considere la reiteración delictiva cuando el Ministerio Público no se ha prestado ni siquiera a traer la resolución del tribunal donde establezca qué medida impuso, porque pueda ser conforme a la interpretación que la duda debe favorecer al imputado, que se le rechazó la medida, o que el mismo Ministerio Público le haya retirado la medida de coerción, o que alegaron violación de derechos fundamentales y se declaró no impuso medida. Entonces, como un Ministerio Público que debe ser objetivo, no solamente porque mira, es un arma de doble filo, el Ministerio Público está representando al Estado, a la sociedad, pero ese Ministerio Público que representa a la sociedad tiene que también garantizar derechos de la víctima, pero también de los imputados. O sea, esta es una arma de doble filo. Tú no puedes violentar mis derechos para beneficiar los derechos de la víctima, cuando tú estás llamado a garantizar ambos derechos. Entonces, un Ministerio Público no se puede prestar a venir y presentar única y exclusivamente la resolución de la solicitud de medida de coerción, no depositando ni siquiera la resolución que impusiera la medida de coerción. Entonces le establecía al tribunal que esa duda debe favorecer al imputado y no puede el tribunal considerar la reiteración delictiva del imputado, porque el Ministerio Público no trajo ni siquiera la orden de arresto ejecutada. Sí, porque esto es derecho, en derecho 2 y 2 son 4, derechos de 2 y 2 son lo que tú quieras que sea. Exacto. Pues hemos tenido procesos donde se impone una medida y la Corte ha revocado esa decisión. Entonces son temas, el juzgador, que es el garante del debido proceso de la tutela judicial efectiva, está para verificar esa situación. Nosotros entendemos, legalmente debe ser así en buen derecho, que el juez, situaciones así de que el Ministerio Público quiera aprovecharse de que hay legislador, esa no es la intención del legislador. No. La intención del legislador es establecer la conducta delictiva. Entendemos que ha sido esta gente que quieren estar todo bien en el sistema. Y yo no estoy en igualdad frente a una gente y por eso puse el ejemplo. Si estamos juntos, Gioconda y Giselle de León, Gioconda Soria y Giselle de León están siendo imputadas de un proceso, pero Gioconda es una imputada que es reiterativa en el proceso, y la licenciada Giselle de León como imputada no va a entrar, nunca había tenido un proceso, nunca había venido a este tribunal. Lógicamente es un parámetro que el juez debe tomar eso en consideración. Entonces yo eso es lo que le establecía el tribunal en ese entonces, que yo entendía que cuando se encuentran principios como lo de la reiteración delictiva, el tribunal debe valorar lo que es el grado de jerarquía de los principios. Si estamos hablando de un principio que establece el Código Procesal Penal Dominicano sobre lo que es la reiteración delictiva, y tengo la presunción de inocencia como un derecho fundamental constitucional por demás, ¿qué va a prevalecer? Entiendo yo que el criterio de la defensa Gioconda Solís sería el derecho fundamental constitucional, que es la presunción de inocencia, ante lo que es un principio que establece una norma que va por debajo, incluso jerárquicamente, sobre la Constitución y demás. Entonces, la reiteración delictiva, sí, se encuentra en la normativa procesal, es algo que la Fiscalía puede utilizar. Lo que sí entiende la defensa técnica que hoy comparte con ustedes en cápsula legal, es que el tribunal debe valorar todas las circunstancias, no única y exclusivamente eso, sino que ese imputado no cuente tampoco con arraigo suficiente, como ya hemos dicho, que no pueda ser identificado y demás, y que cuando ya el tribunal haya descartado todas esas situaciones, bueno, pues no tengo cómo más, y aparte tú eres reiterativo, entonces tú me dejas atado de manos y pies. Entonces se ve el tribunal imposibilitado a imponer la misma. ¿Qué dijo el tribunal en el proceso de usted le presentó eso? No, dijo que no. Sí, era una persona que tenía arraigos, y el ejemplo que le puse fue que tampoco probó la Fiscalía de que había una medida de coerción impuesta. No podía el tribunal valorar el tema de la reiteración delictiva. No, pues el tribunal es que está parado, porque al final de cuentas, el tribunal es el garante de los derechos. El Ministerio Público, aun cuando la ley, la propia Constitución, su ley orgánica, la misma normativa procesal, le impone la objetividad,
tanto a cargo como a descargo, pero hay, en la práctica el Ministerio Público es parte interesada y representa a la víctima, la defensa obviamente representa a la parte imputada, los intereses de la parte y imputada. el tribunal es quien debe ver, es el árbitro de la audiencia y quien debe valorar que que se garanticen no solamente los derechos de las víctimas, también los derechos del imputado de todas las partes, porque ojo, tenemos un Ministerio Público que está llamado a garantizar ambos derechos, pero lo que se ve en la práctica es diferente. Pero entonces el tribunal está ahí de frente, que es el árbitro, no, está ciego, es imparcial, entonces va a valorar y va a establecer derechos y garantías que se establezca sin violentarle a ninguno sus derechos que le asisten a cada uno de ustedes. ¿Ha tenido usted proceso en donde el tribunal haya establecido en sus motivaciones que tome en consideración la reiteración de todavía no? Gracias a Dios todavía no. Pero es posible que es posible que llegue. Habría que estar sujeto a interpretación de un tribunal de alzada. Exacto. Esa situación. Nos gustaría que siga abundando al respecto sobre este importante tema. Sí, como ya le hemos dicho, son términos jurídicos diferentes. Reincidencia se diferencia de la reiteración delictiva cuando haya una condena definitiva. Reiteración delictiva es que usted comete varios delitos en un proceso abierto sin haber una condena. ¿Y qué le podemos decir? Antes de usted tomar cualquier decisión, eso consulte con sus abogados, porque son los que conocen las leyes y demás situaciones. ¿Alguna recomendación a la sociedad, a los usuarios del sistema, de tanto de la defensa pública como la defensa privada, en sentido general, recomendaciones con respecto a este tema? Este tema es bien extenso y pasaríamos la tarde entera aquí. ¿Qué es lo que yo les recomiendo a nuestros usuarios? Que si usted logra salir bajo una medida de coerción diferente a la prisión preventiva, trate de por lo menos, hasta que dure su proceso, ir marchando bien, cumplir con las medidas impuestas, porque hay un principio que se establece y que es legal. Entonces, respetar las normas, porque ya usted lo conoce, y recuerden que las leyes tienen un periodo de publicidad para que todo el mundo la conozca. Que reputan conocidas para todo el mundo. Entonces, pues, tienen un periodo. Que las normas procesales comienzan a aplicarse de manera inmediata, pero si ya su abogado le recomendó y le estableció, le habló, trate de por lo menos que su proceso penal que usted vaya a llevar, lo lleve apegado a esas exigencias o a esas circunstancias y que le hayan establecido. Sí, hay una parte que está relacionada sumamente con el tema, que es la variación de medida de coerción. Sí. Me extraña que usted no lo haya tocado, pero vamos a traerlo a flote. Entonces, la variación de la medida de coerción que pesa sobre una persona y que pueda ser los motivos que pueden dar lugar a que sea variada por esta conducta reiterativa o conducta delictiva del imputado. Es un tema, porque mira, si yo me encuentro... Pero hemos visto solicitudes de variación. Claro, lo hemos visto. Todavía no me ha tocado, pero sí lo he visto en los tribunales de otros abogados, colegas, que se han visto de cara a esto, de que un imputado se encuentra en presentación periódica, impedimento de salida y demás, no de la prisión preventiva, y comete un tipo penal. En el transcurso de esa investigación, de ese proceso en que se encontraba la presentación periódica, la fiscalía puede solicitarle al tribunal que varíe esa medida de coerción por la prisión preventiva, porque la persona, aún en el proceso de investigación de este proceso penal que se encuentra, cometió este nuevo hecho. Entonces, es un motivo que tiene la fiscalía, o que puede utilizar la fiscalía, para solicitarle al juez de que le varíe la medida de coerción por la prisión preventiva, porque usted ha cometido otro hecho durante un proceso de investigación que usted tiene por otro hecho. Entonces, el tribunal puede en ese entonces también considerar este fundamento, este principio, y variarle la prisión preventiva por la cual usted ha sido beneficiario en ese entonces de la representación periódica por la prisión preventiva. Revocación de la libertad condicional, de la suspensión condicional del procedimiento, producto de una conducta delictiva. Claro.
tengo un usuario que salió condicionalmente y vino la fiscalía de un proceso de Montecristi, de un proceso que tenía solicitó la revocación porque se encontraba en un acuerdo y volvió a caer. Vamos a aclarar eso en un lenguaje llano para la sociedad. O sea, si a usted lo condenan a 5 años de manera suspendida, o sea que usted no va a ir a prisión, pero la condena de los 5 años, el tribunal de colegiado le suspendió esos 5 años para que usted lo cumpla de manera condicional. ¿Sujeto a cuáles reglas? Sea en su casa, en palabras llanas, en su casa, presentándose ante el tribunal, afirmar ante el juez de ejecución, dedicándose a una actividad, a un oficio o algo, a una actividad, tomando bebida alcohólica, no tomando bebida, exacto, no embriagarse, no emborracharse, porque no es que no tome, es que no se emborrache, no acercarse, no portar armas, la víctima, no acercarse a la víctima, exactamente. Si es de sustancia controlada, no ir donde venga sustancia controlada. Si es de arma, no usar arma por ese tiempo de que está bajo cierta suspensión. regla. Entonces, si usted en ese tiempo de suspensión, en ese tiempo de prueba, cae preso de nuevo por el mismo tipo penal, llámese droga, un ejemplo. Vuelve de nuevo, la fiscalía puede solicitar la revocación de esa suspensión, o sea, solicitarle al tribunal de ejecución que anula la suspensión para que usted cumpla íntegramente esa sentencia en la cárcel, en la fortaleza. O sea, usted estaba bajo ciertas condiciones, porque libertad condicional, suspensión condicional. Usted lo condenaron. Lo que pasa es que esa condena de 5 hasta de 3, 2, de 5 hacia abajo, que a usted lo condenaron, usted le iba a cumplir esa regla en su casa tranquilito, portándose bien en un buen dominicano. Pero usted llegó de ligero y volvió y cayó otra vez preso por droga. ¿Para dónde va usted con los 5 años que estaban suspendidos? Hacer su pena íntegra. Si la fiscalía solicitó al tribunal que usted violentó las circunstancias o las condiciones que le impuso el tribunal para que usted cumpliera esa sentencia en su casa, si usted la violó, la fiscalía, que es un derecho que le asiste al Estado, y el tribunal se lo va a dar, a que usted vaya y cumpla esa sentencia íntegramente en la cárcel, en un centro penitenciario o en una cárcel pública, donde sea que le haya impuesto el tribunal, con el cumplimiento de esa condena. Que usted tenía un problema con su ex pareja o su ex o su esposa, porque muchas veces están juntos. Ahora bien, Giselle, mira, es un tema amplio que debemos de venir otro día para hablar de ese tema. Vamos a seguir en esa tesitura. Ahora bien, si tú haces el acuerdo, si tú en ese acuerdo, en esa suspensión, la finalizaste totalmente y cumpliste los 5 años de la condición o los 3 que te pusieron de regla, y luego de esos 3 años tú vuelves y caes, no te pueden solicitar la revocación, porque ya la cumpliste. Hay una extinción de la pena, porque ya la cumpliste. Entonces, ahí la fiscalía puede establecer de la reincidencia, pero con una certificación de que tú cumpliste esa pena, ¿verdad que sí? Exactamente. Pero no te puede solicitar la revocación porque ya tú cumpliste la condición que te pusieron. Ahora tiene otro nuevo hecho, pero no tendrá que esa parte. Pero te digo, hay que venir a hablar un poquito más. Pero tenemos nosotros, usted, yo, todos los abogados penalistas, tenemos gente que han estado presos por violencia, 50, 88, y se llega a un acuerdo con la fiscalía y se condena a 5 años. Y de los 5 años, si la persona tiene 2 privativos de libertad o 2 y medio, como decimos siempre, se le solicita la pena cumplida, lo que tiene dentro en el centro, y los otros ha cumplido de manera. Y si en ese trance usted fue condenado a 5 años, y cuando lo condenaron a 5 años, fue condenado a cumplir 2 años y medio, 2 años, privativo de libertad. Los 3 que le faltan, va a tener que hacerlo. Y si en ese trance de lo que usted vuelve para allá de nuevo, a terminar de cumplir su pena, porque duró 2 años, pero le quedan 3. Y si en esos 3 años de suspensión que usted tenía, entonces violentó las reglas, sépase bien que va a tener que terminar de cumplir su pena. Lo que siempre los abogados que llega a un acuerdo y es suspensivo, siempre le aconseja a los usuarios, pórtese bien, no puede volver a caer preso, porque si cae preso le pueden revocar la sentencia y cumplirla de nuevo. Trate de portarse
Siempre se lo aconsejamos a los usuarios, mire, pórtese bien, ande con cuidado, por abajito. Porque va a ser un agravante, agravarse la situación. Entonces, algo más. No, todavía. Entonces, recomendaciones, no exactamente cinturón, pero Portarse recomendaciones en bien, lenguaje llano. portarse bien, cumplir las circunstancias o las condiciones que le impuso el tribunal al pie de la letra, para que usted mañana, si se encuentre envuelto en un proceso penal, no agrave su situación, porque es algo que se encuentra en la ley, que la ley lo establece y que puede mañana agravar su situación. Por lo tanto, llévese de las recomendaciones que sus abogados le dan al momento de usted conseguir su libertad, ya sea bajo su suspensión condicional del proceso o bajo cualquier medida de coerción en la cual usted se encuentre envuelto por una investigación abierta. Una entrega más de su programa Cápsula Legal con la licenciada Gisela León. El día de hoy estuvo en nuestro podcast la licenciada Yoconda Solís, abogada adscrita a la defensa pública de este Distrito Judicial de Dajabón. Cápsula Legal por Tele Dajabón, Canal 26 de Montecristi Dajabón, Cablevisión y las diferentes plataformas que transmiten su programa Cápsula Legal. A nuestros usuarios tenemos villa disponible en la ciudad de Santiago por $50 la noche. Comuníquese con la licenciada Gisela León, 829-518-9720 Villa, para una excelente vacaciones en la ciudad de Santiago. Hasta una entrega más de Cápsula Legal. Tele Dajabón, la televisión de la frontera.